Muy buen día, mi nombre es Wilber Pernilla, soy de la sección M3 de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este video es para el laboratorio de química. En este voy a explicar el funcionamiento y el montaje de un circuito bastante sencillo en el que vamos a encender un LED por medio de un pulsador normalmente cerrado. Entonces vamos a iniciar con los materiales que vamos a utilizar. Primero, para la fuente yo voy a utilizar la fuente de un Arduino Uno, tiene 5 voltios de salida, entonces pues me queda bastante bien. Pero si en caso no pudieran hacerlo de esa forma, no necesariamente tiene que ser de esa forma, pues pueden utilizar uno de estos en donde conectan una batería de 9 voltios. Solo que yo no lo hago porque pues este es para el Arduino, entonces no lo voy a cortar. Lo único que tendrían que hacer diferente es pues los cálculos que vayamos a realizar no los pueden hacer con 5 voltios, sino deberían ser con los 9 voltios de la batería, ¿verdad? Entonces simplemente es reemplazar los valores. Voy a utilizar jumpers para el voltaje de salida del Arduino para el protoboard. Un protoboard en donde vamos a montar el circuito como tal. Voy a utilizar un diodo LED verde. También utilizaré un pulsador normalmente abierto y voy a utilizar también una resistencia de 680 ohmios. Esto es lo que voy a utilizar de momento. Adicionalmente, para hacer las respectivas conexiones en el protoboard, pueden utilizar cable para protoboard. Si no, pues también pueden utilizar cable UTP, que la verdad es que también es bastante apropiado para este tipo de cosas. Lo único que es un poco quebradizo, entonces es cuestión nada más de tener un poco de cuidado. Yo ya tengo hechos los puentes, entonces pues no hay problema, pero si no fuera su caso, pueden utilizar una cuchilla, pueden utilizar pinzas, los pueden cortar de tal forma que quede pues a la medida. Esto. Entonces voy a proceder con la explicación del circuito. Vamos a iniciar con la simbología de cada uno de los componentes para que pueda ser un poco más comprensible. La simbología del diodo LED es la siguiente. Es como la de un diodo, simplemente que tiene dos palitos aquí. Este es el cátodo, que sería el negativo, y este es el ánodo, ¿sí? Positivo. La del pulsador es este, ¿sí? Normalmente abierto. La de la resistencia es como una serie de piquitos, así, hacia arriba y hacia abajo. Y por último, de la fuente. Esta la vamos a representar de esta forma: positivo o negativo, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a elaborar el circuito? Vamos a hacer un diagrama un poco improvisado. Tenemos aquí nuestra fuente, ¿sí? Positivo, negativo. Y aquí vamos a conectar el pulsador. ¿Por qué queremos que el diodo LED, cuando nosotros pulsemos, pues se encienda? Entonces lo vamos a conectar. Va a ser el primer componente que conectemos, ¿sí? Seguido de esto vamos a conectar la resistencia al limitador. Luego vamos a ir al ánodo del diodo LED. Y luego de esto podemos cerrar el circuito. Este sería nuestro circuito. La verdad es que es bastante sencillo. Entonces, ¿qué va a pasar? De momento, cuando no estamos presionando, el circuito va a estar abierto, entonces no va a encender el LED. Cuando nosotros pulsemos, se va a cerrar y pues ya va a encender el LED. Otra cosa que también hay que mencionar es que no para todos los diodos LED vamos a utilizar una resistencia de 680 ohmios. Para esto se debe realizar un cálculo. Por ley de Ohm, tenemos que la resistencia es igual al voltaje dividido corriente. En nuestro caso, la resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente, que en mi caso serían 5 voltios, menos el voltaje que consume la LED, el diodo LED, que es de
1.6 voltios para el diodo LED color verde, dividido la corriente de consumo del diodo LED, que es de 0,005 miliamperios, amperios, perdón, o sea, 5 miliamperios. Realizamos el cálculo y son 680 ohmios, ¿sí? ¿En dónde encontramos estos valores? Muy sencillo, los podemos googlear, buscamos en Google Imágenes y allí nos vamos a encontrar con una tabla con los diferentes valores para cada tipo de diodo LED. Vamos a encontrar que pues, los valores para el diodo LED rojo, para el amarillo, para el blanco, para ultra brillantes, todos son diferentes valores, entonces por ende van a ser diferentes valores de resistencia. Este es el cálculo. Bueno, ya que tenemos esto, podemos proseguir con el montaje. Bueno, antes vamos a dar una breve explicación de cómo funciona el protobolo. Tenemos que este es para la alimentación, ¿sí? Positivo, negativo. De aquí para acá no hay conexiones. Entonces lo que debemos hacer, si es que ustedes van a utilizar un protobolo, debemos colocar unos pequeños puentes para que haya pues, voltaje en ambos lados del protobolo. Y bueno, ahora vamos a conectar lo siguiente, que sería al positivo de nuestra alimentación, y según nuestro circuito, nuestro diagrama, lo siguiente es colocar un pulsador, ¿sí? Tenemos aquí nuestro pulsador. No hay polaridad para el pulsador, entonces no es relevante de qué lado lo coloquemos. Bien, lo siguiente es nuestra resistencia, ¿sí? De 680 ohmios en mi caso, y yo voy a doblar las patitas, pero en este caso voy a utilizar esta pinza. Es un poco más sencillo, es una pinza plana. Esto es para que quede un poco más estético, más agradable a la vista. Y aquí ya lo tenemos doblado, lo conectamos. Listo. Bien. El ánodo o el lado positivo del LED siempre lo vamos a encontrar presentado por la patita más larga, ¿sí? Es la forma más sencilla de visualizar. Entonces buscamos la patita más larga y la doblamos un poquito de esta forma para que al momento de montarla no quede inclinada la LED, sino que lo más vertical posible. Entonces lo colocamos. Y ahora lo siguiente es colocar nuestro último puente al lado negativo según nuestro diagrama. ¿Sí? Bien, ya tenemos aquí nuestro circuito. Ahora lo único que falta es colocar nuestra alimentación. Entonces yo lo voy a conectar. El café es mi positivo. Aquí, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es conectar. Aquí tengo el cable para mi Arduino. Entonces lo voy a colocar. Y pues ya está energizado el Arduino. Y ahora sí podemos probar. Se pueden dar cuenta, pues el circuito funciona a la perfección, ¿sí? Tenemos que cuando pulsamos, como debería ser, pues encienda nuestro LED. Y ese es todo mi video. Espero que lo haya podido explicar de la mejor forma posible y que se haya entendido. Es bastante sencillo, tanto el cálculo como el montaje, es un circuito bastante básico y pues este es mi video. Muchísimas gracias por su atención.